12 de mayo de 2017, viernes por la mañana. En el Hospital Barts Health NHS Trust de Londres, la mayor agrupación hospitalaria de Reino Unido, una enfermera intenta abrir el historial de un paciente. La pantalla se congela. Aparece un texto en fondo rojo. Oops, your files have been encrypted. $300 en Bitcoin. 72 horas para pagar o los archivos desaparecen para siempre. El sistema de admisión cae. Luego el de registros médicos. Luego la red de comunicaciones. En menos de una hora, el hospital no puede saber qué pacientes tiene, qué medicación lleva cada uno, qué cirugías están programadas. Las ambulancias empiezan a ser desviadas. Las operaciones no urgentes se cancelan. Los médicos vuelven al papel y el bolígrafo por primera vez en años. Y lo mismo ocurre en ese mismo momento en 47 hospitales del NHS en toda Inglaterra. En las fábricas de Renault en París, en Rumanía y en Eslovenia, las cadenas de producción se detienen. En las oficinas de Telefónica en Madrid, los empleados reciben instrucciones por megafonía. Apagad vuestros ordenadores, ahora mismo. En las estaciones de tren de Deutsche Bahn, en Alemania, los paneles de salida y los terminales de venta de billetes muestran la misma pantalla de rescate. En Rusia, el banco más grande del país, Sberbank, confirma un intento de intrusión activo en sus sistemas. En 72 horas, 200.000 computadoras en 150 países quedan cifradas. El malware se llama WannaCry y el mecanismo técnico que usa para saltar de red en red sin que ningún usuario haga nada, el exploit que convierte un ransomware ordinario en una plaga global, se llama Eternal Blue. Eternal Blue no lo crearon hackers rusos, no lo creó ningún grupo criminal, lo creó la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Y alguien se lo había robado. 9 meses antes de que WannaCry paralizara el NHS, ese robo se hizo público. Y la historia de cómo ocurrió, de quiénes lo hicieron y por qué nadie pudo detenerlos, es una de las más extrañas de la historia de la inteligencia moderna. 13 de agosto de 2016. Un mensaje aparece simultáneamente en Tumblr, en Pastebin y en GitHub. Está firmado por un grupo que se hace llamar The Shadow Brokers. El texto, escrito en un inglés intencionalmente roto y gramaticalmente quebrado, dice algo que en el mundo de la ciberseguridad se lee como una detonación. Tienen el arsenal completo de hackeo de la unidad cibernética más secreta de la NSA. Herramientas que la agencia ha desarrollado durante años con presupuesto prácticamente ilimitado para atacar los sistemas más protegidos de la NSA. Mundo. Y lo están subastando al mejor postor. Precio de salida, 1 millón de Bitcoin. En agosto de 2016, eso equivalía a 568 millones de dólares. El 3 de agosto de ese mismo año, el experto en seguridad y excontratista de la NSA, Edward Joseph Snowden, publicó un tuit desde Moscú, donde vivía en exilio permanente desde 2013. ¿Evidencia de que la NSA fue hackeada junto con la publicación de sus herramientas? Eso sería muy significativo. ¿Quiénes son Shadow Brokers? No lo sabe nadie. No lo sabe el FBI. No lo sabe la CIA. No lo sabe la NSA. Casi una década después de su aparición, la identidad del grupo sigue siendo un misterio, sin resolver. Pero lo que tenían era real. Para entender por qué ese arsenal era tan valioso, hay que entender primero de dónde venía. La empresa de ciberseguridad rusa Kaspersky Lab publicó en febrero de 2015 un informe de 129 páginas sobre la operación de hackeo más sofisticada que se hubiera documentado hasta ese momento. Un grupo que llevaba operando desde al menos 2001, posiblemente desde mediados de los años 90, y que había infectado sistemas en más de 30 países, sin que nadie lo detectara durante más de una década. Kaspersky lo llamó Equation Group. El informe no nombraba a ningún estado, pero los indicadores técnicos eran suficientemente precisos para quien supiera leerlos. El nivel de sofisticación, los objetivos elegidos, el acceso a vulnerabilidades de vía cero que ningún grupo criminal podría financiar, la capacidad para infiltrarse en el firmware de discos duros de los principales fabricantes mundiales, algo que no se había visto nunca. Todo apuntaba a TAO, Tailored Access Operations, el brazo ofensivo de la NSA, cuya existencia no había sido oficialmente confirmada hasta las filtraciones de Snowden en 2013. TAO existe desde 1997. Su misión es acceder a sistemas adversarios sin ser detectada. En casi 2 décadas de operaciones, construyó un arsenal sin equivalente conocido en ningún otro lugar del mundo. Herramientas para infiltrarse en routers de Cisco, herramientas para leer tráfico supuestamente cifrado, herramientas para interceptar comunicaciones satelitales,
Herramientas para modificar el firmware de hardware antes de que llegara a su destino, de modo que el aparato ya estuviera comprometido cuando el comprador lo sacara de la caja. Stuxnet, el gusano que destruyó casi 1 millar de centrífugas en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán entre 2009 y 2010, fue una de esas herramientas. Flame, el malware de espionaje que estuvo activo durante 5 años en Oriente Medio sin ser detectado, fue otra. Eternal Blue era otra más. Eternal Blue explotaba una vulnerabilidad en el protocolo SBBB, uno de Windows, el sistema que permite a las computadoras de una red local compartir archivos e impresoras. La vulnerabilidad afectaba a prácticamente todas las versiones de Windows en uso en ese momento. Microsoft no sabía que existía. La NSE la había encontrado, la había convertido en un exploit funcional y la había usado en operaciones reales durante años, sin decirle nada a Microsoft, sin parchearla, manteniéndola activa porque era demasiado útil para cerrarla. Eso es lo que Shadow Brokers decía tener. El intento de subasta fracasó. 1 millón de Bitcoin era demasiado incluso para los estados dispuestos a comprar, y el formato de puja pública era demasiado arriesgado para cualquier comprador serio. Shadow Brokers recaudó algo más de 2 Bitcoin y canceló la subasta sin dar explicaciones, pero no desaparecieron. A lo largo de los meses siguientes, publicaron fragmentos del arsenal en pequeñas dosis. En octubre de 2016, una segunda filtración que incluía exploits para firewalls de empresas como Cisco, Juniper y Fortinet. En enero de 2017, una tercera, acompañada de documentos que describían operaciones de la NSE contra entidades conectadas al sistema bancario internacional, SWIFT. Los documentos mostraban que la NSE había tenido acceso durante años a las transacciones de bancos en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Palestina y Bahrein, entre otros. El 14 de enero de 2017, Shadow Brokers publicó un mensaje de despedida. Decían que se marchaban, que habían terminado. 2 meses y medio después, volvieron. El 8 de abril de 2017, Shadow Brokers publicó el mayor doom de todos. Lo llamaron Lost in Translation. Incluía decenas de herramientas de hackeo de la NSE, documentos internos clasificados, credenciales de acceso y exploits para sistemas que millones de organizaciones usaban cada día. Entre ellas, Eternal Blue, Double Pulsar, Eternal Romance, Eternal Synergy y Eternal Champion. 5 herramientas distintas capaces de comprometer versiones de Windows sin que el usuario hiciera nada. Las publicaron de forma gratuita, para todo el que quisiera descargarlas. Hay un detalle en la cronología de estos meses que no tiene una buena explicación. El 14 de marzo de 2017, exactamente un mes antes de que Shadow Brokers publicara Lost in Translation, Microsoft lanzó una actualización de seguridad de emergencia. El boletín se identificó como MSS 17-010. Cerraba la vulnerabilidad explotada por Eternal Blue en todas las versiones activas de Windows. La NSE había informado a Microsoft de la vulnerabilidad, no cuando la encontró, no cuando la convirtió en arma, no durante los años en que la usó en operaciones reales, sino después de que Shadow Brokers la tuviera y hubiera comenzado a filtrar herramientas. Informó a Microsoft porque sabía que Eternal Blue estaba a punto de salir a la luz. En el momento en que Shadow Brokers publicó Eternal Blue el 14 de abril de 2017, existía un parche que lo neutralizaba. Cualquier sistema que hubiera aplicado la actualización de Microsoft el mes anterior estaba protegido. El NHS no lo había aplicado. 47 hospitales funcionaban con versiones sin parchear. Renault no lo había aplicado. Telefónica no lo había aplicado. Deutsche Bahn no lo había aplicado. 150 países usaban sistemas sin parchear. Si este tipo de operaciones que el mundo daba por imposibles te llaman la atención tanto como a mí, este canal existe exactamente para eso. Cada semana documentamos el ataque que nadie vio venir. El botón de suscripción está justo debajo por si no quieres perderte el siguiente. La respuesta de la NS fue el silencio. Ni en agosto de 2016, cuando Shadow Brokers apareció por primera vez y publicó muestras del arsenal, ni en los meses siguientes mientras el grupo lanzaba nuevas filtraciones, ni después del Doom de abril de 2017, la Agencia de Seguridad Nacional hizo ninguna declaración pública sobre el robo. No confirmaron que el arsenal era suyo. No emitieron ninguna guía pública de mitigación. No informaron a los gobiernos aliados de que sus sistemas podían estar comprometidos. El silencio fue total y deliberado. La investigación interna, cuya existencia no fue confirmada oficialmente hasta meses después, apuntó en varias direcciones simultáneamente.
El 27 de agosto de 2016, 14 días después de la primera aparición de Shadow Brokers, el FBI detuvo a Harold Thomas Martin III. Era un analista de la NSA, que trabajaba como contratista para Booz Allen Hamilton, la misma empresa que había dado empleo a Edward Snowden. La detención se produjo en su domicilio en Glen Burnie, Maryland. Lo que encontraron los agentes era difícil de procesar. 50 terabytes de información, clasificada, herramientas de hackeo, manuales operativos, documentos del programa más secreto de la NSA, guardados en el garaje de su casa. 50 terabytes. Para dar una referencia, la colección de documentos de Snowden, la filtración más grande de la historia de la NSA hasta ese momento, ocupaba unos pocos gigabytes. Martin tenía aproximadamente 10.000 veces más. No fue acusado de ser Shadow Brokers. No existe evidencia pública que lo vincule directamente al grupo. En 2019 fue condenado a 9 años de prisión por retención ilegal de información clasificada. El caso de Shadow Brokers permaneció sin resolver. La segunda línea de investigación, más ampliamente aceptada entre los analistas que siguieron el caso, apunta a Rusia. La teoría dominante, defendida entre otros por el exdirector de la NSA Michael Rogers, por el investigador de seguridad Nicholas Weaver y por numerosos analistas independientes, es que la operación fue obra del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, o del FSB, su equivalente civil. Los indicadores Shadow Brokers apareció en el periodo inmediatamente posterior a las sanciones de Obama contra Rusia por la interferencia electoral de 2016. El tono de sus mensajes, sus comentarios sobre Trump, sus críticas explícitas a la élite política estadounidense, encajaba en el patrón de una operación de inteligencia diseñada para crear presión pública, no simplemente para robar. Una hipótesis adicional, planteada por Thomas Reed, profesor del King's College de Londres y uno de los investigadores más rigurosos del caso, es que Shadow Brokers no robó el arsenal de los servidores de la NSA. Los obtuvo de un operador de Tao que los había cargado en un servidor de staging, un servidor intermedio usado para preparar operaciones, y los había dejado ahí sin protección adecuada. Un error operativo que habría resultado en el mayor robo de herramientas de ciberseguridad de la historia. Nadie fue acusado. Nadie fue detenido por el robo. La identidad de Shadow Brokers no ha sido confirmada oficialmente por ningún gobierno. El 12 de mayo de 2017, 28 días después de que Shadow Brokers publicara Eternal Blue, WannaCry comenzó a propagarse. WannaCry no lo creó la NSA. Lo creó Lazarus Group, un colectivo de hackers vinculado a la Oficina General de Reconocimiento del Gobierno de Corea del Norte. Pero Lazarus Group usó Eternal Blue para propagarse. Sin Eternal Blue, WannaCry habría sido un ransomware ordinario, que requería que alguien abriera un archivo adjunto o hiciera clic en un enlace. Con Eternal Blue no requería nada. Se propagaba solo, de computadora a computadora, a través de las redes locales, en segundos. El NHS tardó semanas en recuperarse. La estimación oficial del Departamento de Salud del Reino Unido fue de 92 millones de libras en daños directos e indirectos, equipamiento destruido, datos perdidos, citas canceladas, ambulancias desviadas durante días, 19.000 citas hospitalarias canceladas, 6 hospitales que tuvieron que derivar ambulancias a urgencias alternativas en el momento crítico del ataque. Pero WannaCry no fue la consecuencia más devastadora de las herramientas robadas. El 27 de junio de 2017, 6 semanas después de WannaCry, comenzó NotPetya. NotPetya también usaba Eternal Blue. También se propagaba sin interacción humana, pero no tenía demanda de rescate real. Era un destructor diseñado para hacer el máximo daño posible. El objetivo inicial era Ucrania. Su lanzamiento coincidió con la víspera del Día de la Constitución ucraniana, una fecha en la que muchos sistemas administrativos quedaban desatendidos. Pero NotPetya no se detuvo en Ucrania. Maersk, la mayor naviera del mundo, con operaciones en 130 países, perdió prácticamente todos sus servidores en minutos. 45.000 computadoras, 4.000 servidores, 2.500 aplicaciones. La empresa tardó 10 días en restaurar sus operaciones básicas y estimó pérdidas de entre 250 y 300 millones de dólares. Merck, el gigante farmacéutico estadounidense, perdió datos de producción críticos, pérdidas estimadas, 870 millones de dólares según sus propios informes financieros. FedEx, a través de su subsidiaria TNT Express, estimó pérdidas de 400 millones de dólares. La empresa de construcción francesa Saint-Gobain, 380 millones. El Banco Central de Ucrania quedó temporalmente inoperativo.
Las pérdidas totales atribuidas a NotPetya, $10.000 millones. El ataque cibernético con mayor impacto económico documentado en la historia hasta ese momento, ejecutado con una herramienta que la NSE había construido, clasificado como secreto durante años, y perdido. El gobierno de Estados Unidos atribuyó oficialmente NotPetya al Sandworm Team, la unidad del GRU ruso especializada en ataques de infraestructura, en febrero de 2018. Shadow Brokers publicó su último mensaje en mayo de 2017, días después de WannaCry, y desapareció, sin nueva filtración, sin comunicado de cierre, sin reivindicación del daño causado. Simplemente dejaron de publicar. Los archivos siguen disponibles: Eternal Blue, Double Pulsar, Eternal Romance, Eternal Synergy, Eternal Champion. Todo descargable. Han sido incorporados a herramientas legítimas de auditoría de seguridad, a kits de ataque criminal vendidos en foros de la Dark Web, a los arsenales de estados que jamás habrían podido desarrollar esas capacidades por sí solos en menos de una década. Microsoft publicó en junio de 2017 una carta abierta dirigida a los gobiernos del mundo. Brad Smith, presidente y director legal de la empresa, la tituló The Need for Urgent Collective Action to Keep People Safe Online. En ella comparaba el robo del arsenal de la NSE con el equivalente en armas convencionales de que le roben misiles Tomahawk al ejército de Estados Unidos. La NSE nunca respondió públicamente. La NSE no perdió información, perdió ventaja, perdió años de capacidad técnica acumulada. Y en el momento en que esas herramientas llegaron a manos de otros estados, de grupos criminales, de cualquiera que quisiera descargarlas, el equilibrio de la guerra cibernética global cambió de forma permanente. En este canal documentamos operaciones donde el criminal era identificable. Esta es distinta. El arma tenía propietario conocido, el propietario la perdió, y el mundo todavía paga las consecuencias. Hay operaciones que el mundo da por imposibles hasta que alguien las ejecuta. Cada semana documentamos una. Si no quieres perderte la siguiente, suscríbete. El botón está justo debajo. Publicamos cada semana, donde nadie mira,